Señor, gloria a Dios. Sí, Señor, hay victoria. Más que victoria hay. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahí Fuego vamos. de Dios. Vamos.
Sí, ¿Qué tal? Buenas Señor. noches. Que Dios me los bendiga a cada uno, ¿sí? En esta hora, que el Señor me los pueda bendecir, me los pueda prosperar en la vida de cada uno de ustedes. La copita con agua, gracias. Allí estamos creyendo que Dios está con nosotros como ese poderoso gigante en este tiempo. Y estuvimos allí, ¿me puedes pasar la florcita? Estábamos allí compartiendo recién algo que los contactos con los hermanos que están conectados ya con nosotros, de algo que recién estuvimos observando cuando se comenzó a lanzar el tema que tanto pedí, el tema, ¿quién lo diría? ¿Sí? ¿Podés poner ese tema? ¿Quién lo diría que estaríamos danzando en la casa del Señor que abrazaría en su gloria? Comenzó a verse coronas acá y ángeles, y no fui el único, porque publiqué allí, pregunté si algunos también lo vieron y aparecieron en varias oportunidades. Así que estamos muy contentos por todo lo que Dios está haciendo, Sí, cosas Señor. maravillosas, ¿sí? De cómo los hermanos ahí empezaron, la gente de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Unidad de Constitución, allí estuvieron compartiendo de que aparecieron los costados de este lado, Sí, Señor. y también aparecieron coronas, y están todos los comentarios de los hermanos. Yo sinceramente aplicaciones no sé ni cómo manejar el celular, por eso lo digo todo, así que quedé sorprendido al comenzar a ver cómo estaba empezando a manifestarse eso allí. Gloria a Así que en Dios. esta noche estamos creyendo de que Dios glorioso va a derramar de su Espíritu Santo en esta hora. Así que vamos a comenzar con la palabra de nuestro buen Dios en esta noche, pero comienzo con un testimonio. Con un testimonio estábamos hablando llamaron por teléfono recién acá. Lo tiene usted ahora. Y bueno, comenzamos allí con un testimonio. Quiero comentarte, bajamos la musiquita. Comenzamos ahí con un testimonio. El día viernes tuvimos una palabra para un matrimonio en particular. Y el día sábado ese matrimonio, ese mismo día viernes, allá después de las 9 de la noche, porque la transmisión terminó después de las 9 de la noche acá. Y sí que 9:30 por ahí habrá sido la transmisión que se terminó el día viernes. A ese horario, después de la transmisión, estuvieron un momento como patrimonio allí llorando ante la presencia del Padre, porque Sí, Dios había tocado la vida de este patrimonio. Gloria a Dios. Luego de todo esto, le llaman por teléfono. ¿Para qué? Para darle a conocer el presupuesto de materiales de construcción y lo que ellos iban a invertir originalmente para poder comprar una parte del material de construcción de su casa. Salieron gastando menos de la mitad prácticamente y compraron para construir la mitad de su casa. Amén. Así que Aleluya. miren, estaba ahí contento, así que le mando un saludito. Hasta ahora no voy a dar el nombre, pero doy el nombre, ¿sí? Belén y Lucas, así, que están contentos, son recién convertidos prácticamente en el Amén. Señor y están experimentando la grandeza de Dios sobre sus vidas. Así que estoy muy contento por la vida, la bendición que Dios está derramando sobre ellos. Y hoy yo quiero tocar un tema con ustedes en esta noche. ¿Por qué? Porque comencé a tener comunicación con algunos hermanos y empezaron ahí a comentarme, a decir, pero ¿por qué muchas veces la palabra soltada no se cumple? ¿Por qué la profecía soltada no se cumple? En primer plano, yo quisiera que vayas rapidito a primer libro de Corintios, capítulo 2. Mientras te hago esta pequeña introducción, te voy a comentar algo en esta noche, pero quisiera que en esta misma hora podamos nosotros tener presente lo siguiente. Primeramente, cuando una palabra es soltada, como en este caso, por ejemplo, en la transmisión, y de pronto, si no hay nombre, apellido, no hay datos personales, se suelta una palabra. Entonces, la palabra va soltada para aquel que cree, ¿me entiende? Entonces, usted recibió una palabra, creyó que esa palabra era para usted, la tomamos como respuesta. Ahora, hay algo muy importante también que nosotros deberíamos considerar en esta noche antes de comenzar con la enseñanza, con la palabra de esta hora, ¿sí? Que cuando se suelta una palabra, tanto dentro de la iglesia como cuando estamos congregando y cuando estamos transmitiendo, como en este caso, también soltamos de pronto la palabra, no es para todos la palabra, no es para todos. Eso es importante que usted lo entienda, no es para todos. Pero ahora bien, también muchas veces la palabra no es cumplida por causa de nosotros, ¿sí? Muchas veces somos nosotros los que frenamos el cumplimiento de la palabra, somos nosotros los que frenamos el mover de Dios y que la promesa de Dios sea para nuestras vidas. Entonces,
Lo otro también, cuando la palabra es soltada en una persona en particular, bueno, ya es problema, responsabilidad nuestra, ¿sí? del que soltó la palabra. En este caso, póngale que yo haya soltado una palabra sobre su vida, es mi responsabilidad ante Dios de confrontar constantemente y pelear la batalla allí. ¿Para qué? Para que la palabra que se fue soltada sobre su vida tenga cumplimiento en usted y que usted pueda abrirse al mensaje, abrirse a la profecía soltada, para que usted pueda recibir la palabra y poder de esa manera también ser bendecido a través de lo que Dios estableció. Pero hay algo muy importante, muchas veces lo hemos explicado, muchas veces lo he aclarado en más de una oportunidad. Nosotros somos los responsables de que la palabra profética sea cumplida. La Biblia nos habla a nosotros de que el apóstol Pedro dijo en un momento determinado, y no estoy defendiendo ministerio, no estoy defendiendo nada, sino que estoy defendiendo el mover de Dios, ¿sí? Por sobre todas las cosas, porque esto le pasa a cualquiera, y muchas veces el profeta, el predicador es prejuzgado o juzgado porque no se cumplió la palabra, pero a veces no es el tema de que el profeta haya soltado una palabra sobre tu vida por emocionalismo. Dios soltó una palabra, Dios habló, ¿sí? Y creo que sucede, muchas veces no se cumple porque nosotros frenamos la palabra. ¿Por qué frenamos? Creo que sucedió en Betania, cuando Jesús tuvo que sanar a un ciego. Dice que se le presentó un ciego allí y Jesús le tuvo que sacar, y compartí esta palabra, ¿no? Le tuvo que sacar fuera de la aldea, ahí de Betania. ¿Para qué? Para poder declarar la palabra de sanidad sobre el ciego. ¿Por qué? Porque en Betania había incredulidad. Y dice la Biblia todavía que Jesús en su tierra no pudo producir milagro por la dureza del corazón de su gente. Imagínense, nosotros somos los responsables de que la palabra profética sea cumplida. Y el apóstol Pedro dice algo muy importante. Ahora, muchos de nosotros juzgamos a los profetas de Dios, porque suelta una palabra y no se cumple. Pero ahora yo te pregunto algo y quiero que tú juzgues la Biblia entonces. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la palabra del Señor me revela a mí que el apóstol Pedro declaró esto. No hay palabra más profética, más segura que la palabra de Dios, que la propia Biblia. Sí, entonces, si la promesa que está establecida por Dios en su palabra, aquella palabra que usted lee todos los días, el libro que usted agarra todos los días, lo que toma usted y empieza a leerlo, no se cumple esa palabra en usted, ya no es problema de Dios, es problema de aquel que está recibiendo el mensaje. Porque somos nosotros los que frenamos, somos nosotros los que detenemos, somos nosotros los que, como dijo Jonathan ayer, Dios no tiene límites, el que limita a Dios somos nosotros. Y es clavadísimo de todo lo que compartió mi hijo ayer en el mensaje de anoche. Me quedó esa frase: Dios no tiene límite, el que limita a Dios somos nosotros. Ahora, usted no puede limitar a Dios hoy. Pero fíjense algo importante, porque compartí el testimonio de Lucas y Belén. ¿Saben por qué? De allí, de la zona de Villa Constitución, acá en Argentina, Santa Fe. ¿Saben por qué lo compartí? Porque ellos son nuevos en el Señor, están experimentando el poder de Dios y quedaron más que sorprendidos. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo de tal manera. ¿Saben lo que significa? Él está queriendo abrir su propia panadería, está queriendo levantar su casa para con los dormitorios, cocina, baño, comedor. Imagínense todo lo que está queriendo emprender, y dice que con 20,000 pesos, 20,000 pesos, ¿sí? Ahí compraron para hacer prácticamente la mitad de todo lo que están pensando edificar. Imagínese usted en este tiempo. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el viernes se soltó una palabra sobre sus vidas y fui muy específico porque los nombré. Amén. Saltó justo Belén allí, justo se une a la transmisión Lucas el día viernes, acá mientras que hablábamos del Espíritu Santo, y Dios me habla y me da una palabra. Amén. Y ellos fueron activados por esa palabra, y eso no es nada. Porque una cosa es que usted sea activado y la otra cosa es que usted ponga en práctica, accione la palabra creyendo de que Dios lo haría. En esta noche yo creo que Dios hará cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Amén. Entonces en esta noche yo quiero compartir con ustedes algo muy importante en esta hora. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo hacer con nosotros cosas maravillosas. Bienvenido a la noticia que estamos recibiendo de distintas provincias. Sin ir más lejos, a 80 kilómetros de nosotros, la ciudad de Resistencia, ya comienzan a reabrir los templos y las iglesias con un horario determinado, reducido, para dentro de, no dice tantas horas. Hay todo cuestionamiento, todo allí con la prevención con respecto a la pandemia, pero ya ponen unos horarios, hasta cierto horario se pueden reabrir las iglesias,
y qué bueno saber de que Dios ya comenzó a contestar la oración. Amén. También en Jujuy ya comienzan, ahora a fines de mayo, comienzan a reabrir las puertas de los templos, también en Mendoza Sí, también, Señor. y en otras provincias, así que Aleluya, aplaudir al Dios, Señor, porque ya comienza Dios a responder. Gracias, Jesús. Acá en Florencia se tiene que reabrir porque no tenemos casos, así que estamos Sí, bendecidos en ese Señor. aspecto. Escuche bien, el libro de Corintios, en su capítulo número 2, por favor, dice la Biblia en el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque son para él locuras. No las puede entender, porque se han de discernir de manera espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie o de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora repito la palabra porque hoy vamos a hablar del espíritu de Grecia, este demonio que se apodera de la mente de todo hombre, de toda mujer, y hoy está queriendo gobernar la mente del pueblo del Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos de nosotros, comienzo con esta leve introducción, verso 14 al 16. Comienzo con esta introducción. Muchos de nosotros hemos quedado más que sorprendidos cuando vienen profetas, apóstoles, pastores de otros lugares que usted nunca lo conoció y menos ellos. Pero de pronto se ha soltado una palabra a su vida, se ha declarado una palabra a su vida. Yo en este caso, por ejemplo, puedo nombrarlo, lo voy a nombrar a un amigo de la casa, ¿sí? Al profeta Emanuel Blanco, lo nombro al amigo. Cuando él vino, antes que yo viaje a México, él vino y soltó una palabra y estaba el templo más que colmados, hasta casi afuera había gente, todo el salón, y soltó la palabra por más de una persona. ¿Y sabe qué? Fue cumplido porque luego había personas conocidos así que llegaron con la información de que desde el banco les llamaron porque había carpetas habilitadas para emprendimiento, negocios, etcétera, etcétera, cosas, comercios que se abrían, bendiciones financieras que fueron desatadas. Pero ¿qué es lo que sucedió allí? Allí sucedió algo muy importante. Todos nos enloquecimos con respecto a la palabra. Y cuando vino allá por el 27 de enero de hace 2 años atrás, otro amigo de la casa, muy amado por nosotros, y siempre le digo, cuando pase por acá cerca de Florencia, acuérdese que hay un lugar donde remojar sus pies, y es el profeta Daniel Ponce, a quien amo demasiado y respeto mucho. Y sé que en esta noche también va a estar allí, aunque no lo tilda, pero lo está observando. Escuche esto acá. Él vino y desató una palabra, y ¿sabe qué? Un gran mover del Espíritu Santo. En algunos aconteció la palabra, en otros fueron palabras muy proféticas, muy certeras. Y nosotros como pastores podemos dar fe de que fue certera la palabra que se soltó en más de un hermano de nuestra congregación. Y sabe que como pastor, después de la visita al profeta Daniel Ponce, yo le dije a más de uno, le dije, ¿qué pasó contigo? La palabra fue más que certera. No te conoce, no sabe quién eres, ni siquiera tuvimos tiempo de decirle, fulano de tal pasa por esto, por aquí, nada. Y el apóstol, el profeta Ponce, el que lo conoce al profeta Ponce sabe que él se aísla. Él no es de tratar con la gente, no es de dialogar mucho con la persona, y más cuando va a visitar a alguien en una iglesia, caso como nosotros acá, él respeta mucho lo que es la paternidad espiritual de la casa. Es decir, que le respeta a mi esposo y me respeta a mí, por lo tanto el contacto de esa manera con otros, el que lo conoce al profeta Ponce sabe que lo que digo es verdad, ¿me entiende? Y podemos dar testimonio de su caminar con el Señor. Pero ¿sabe qué? Yo muchas veces le dije, hermano, ¿por qué no se cumplió la palabra que se soltó sobre tu vida? Si fue certero el mensaje, es como que Dios traspasó tu espíritu, trayéndote la revelación y trayéndote una respuesta a tus oraciones, y más todavía, nosotros te conocemos y sabemos los deseos de tu corazón, los anhelos, las promesas que hay de Dios para tu vida. Hubieron casos de que fueron soltados palabras donde con mi esposa nosotros estábamos allí con el anhelo también y estábamos buscando de Dios, y de pronto se soltó una palabra para el ungimiento de ciertos hermanos dentro de la iglesia, y esa palabra no fue activada. ¿Sabe por qué? No porque no fue certera la palabra y Dios no mandó el mensaje, sino por causa de aquel
que recibió, frenó el propósito. Y entonces, acá hay muchas cosas en juego. Cuando hablamos del poder de Dios, hay muchas cosas en juego. Hay muchas situaciones de la vida que nosotros muchas veces frenamos. En una oportunidad, a causa de esto, alguien me dijo, pastor, ¿por qué todavía no puedo ser levantado en esto, en aquello? Y yo le digo, lo que pasa es que tú tienes que dejar que la naturaleza divina. Entonces, cuando lo espiritual comienza a estar por sobre lo natural, es cuando Dios comienza a dimensionar al espíritu dentro tuyo y tú comienzas a surgir y a ser levantado en el ministerio por el cual Dios te escogió que esté. Ahora nos sorprendemos porque vienen personas de otro lado, nos sorprendemos. Uno de los casos más latentes, más específicos que te puedo dar es cuando acá en Florencia se nos despojó del terreno. Con el varón que nosotros trabajábamos antes, nos quitó templo, nos quitó silla, micrófono, todo y nos dejaron sin nada. Nos quitaron hasta la cobertura, ¿entiendes? Y tuvimos un conflicto así espiritual, pero un día decidimos nosotros entregar ese Samuel a Dios y dijimos, Señor, vamos a empezar de cero. Al poco tiempo, en menos de un año, vino una profeta de Suiza, Norma Meyer, chaqueña ella, es argentina, pero casado con Albert Meyer, suizo, y se fue y se iniciaron sus ministerios y todo en Suiza. Al poco tiempo nosotros no sabíamos quién era, nos había recomendado para traerla a Florencia por primera vez a visitarnos acá. Y bueno, entonces nosotros dijimos, vamos a traerle. Y ella vino, y me acuerdo en Moreno y Santa Fe estábamos alquilando el salón, y él soltó una palabra, dijo, y todavía lo indicó, porque lo puso así a nuestras espaldas, y dijo, el terreno para la iglesia está allá y ustedes no van a pagar un centavo. Amén. Y lo que me siguen por fe, y lo que sigue nuestra transmisión y todo lo que publicamos, ahí el videito está en una de las partes de la bibliografía mía en el Face. Entonces nosotros vimos allí el cumplimiento de la palabra. Al poco tiempo, no tardó un año, que con escritura incluida en mano, amén, donado nuestro nombre y todo, el terreno donde estamos edificando. Sí, Señor. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? Cuando la palabra es soltada desde el atril, desde el púlpito, es soltada, usted tiene que tener presente lo siguiente. Yo te aconsejo algo importante, porque estamos, muchos pastores lo hemos dispuesto, no sé, de pronto surgió uno y ya todos nos contagiamos para transmitir en vivo, ¿me entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa? Sea el pastor que escuches, sea el ministro que escuches, es importante que cuando tú te sientes enfrente de tu computador, ¿sí? Como dirían en México, en tu laptop allí, mirando la transmisión o con tu teléfono, como el caso de los hermanos de Vida Constitución, que con el frío que hace allá dicen que se acuestan acurrucados en la cama y están con el teléfono observando el mensaje. Cuando tú estás escuchando la palabra, tienes que tener presente, y esto enseño a la iglesia muchas veces. Muchas veces enseño acá a la iglesia y mi esposa lo mismo. Cuando usted entra a la casa, por ejemplo, estamos activados, el templo está lleno, las puertas de los televisores están abiertas, normal. Nosotros le decimos, cuando usted entra a este lugar, usted tiene que venir dispuesto a recibir el mensaje. Amén, así es. No venga como un espectador, porque para eso vamos a una cancha de fútbol. No vamos a una pista de patinaje, no vamos a una fiesta, no vamos para ser espectador nosotros, pero cuando venimos a la casa de Dios, yo no tengo que venir como un espectador, yo tengo que venir con la perspectiva de recibir algo. Amén. Tengo que venir con la disposición de poder ser afectado por la palabra para ser transformado por medio de ella. Entonces, en esta noche, usted que está allí escuchando este mensaje, escuchando esta enseñanza, usted hoy tiene que tener presente, mis amados, que usted tiene que tener dispuesto su corazón. Porque qué feo que es que usted pueda recibir un mensaje ungido por el Espíritu Santo, ungido por Dios. Usted sienta el poder de Dios en su casa, ahí empieza, usted se libera hasta en su casa, se ministra liberación y todo sin que nadie te imponga mano, sino que Dios operando ese milagro en tu vida, tú te sanas. Pero qué malo que sería que el día de mañana siga con las rutinas de tu ayer, antes de permitir que el poder que se manifestó en ti menos de 7 o 8 horas trabaje en tu vida para ser transformado. Cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida, tú tienes que permitirle que ese poder siga mañana, pasado y todos los días. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir siendo transformado, bendecido. En muchas oportunidades enseñé a la iglesia algo muy importante. No se conforme con una salpicada de agua de Dios. Busque que el manantial de vida sea derramado sobre usted. Porque a veces cuando nosotros comenzamos a ser sanos, empezamos a tener familias restauradas, los hijos están sanos, mi casa está bendecida, es cuando yo opto por salir de la presencia del Padre, ya recibí lo que quería y ya, pero vuelvo nuevamente cuando todos los problemas se me vinieron encima.
¿Qué dice la Biblia? Que Jesús le recomendó a alguien. Mira, ¿has recibido este milagro? Voy a parafrasear acá. ¿Has recibido este milagro? ¿Fuiste sanado? ¿Fuiste liberado? Pero ten cuidado. No peques más para que cosas mayores no vengan sobre ti. Jesús te advirtió, está en la Biblia. Entonces cuando nosotros optamos por descuidar lo que hemos recibido menos de 6 horas, es decir, usted ahora está escuchando la palabra, usted recibe un impacto de Dios, pero mañana usted determina seguir con una rutina antes del mensaje, antes del impacto de la palabra. Por eso te recalco lo que me quedé enchufadito con eso, me quedé ahí pensando. Dios no tiene límites, el que limita a Dios somos nosotros. Y me quedé, con todo lo que mi hijo enseñó anoche, me quedé con esa frase. Entonces no hay que limitar a Dios, y en esta noche yo te digo, vuelvo a tomar este punto de partida, no limites a Dios. Sí, Señor. No limites el mover del Espíritu Santo, deja que fluya. Alguien me dijo, pastor, estoy pasando por esto, tengo esta experiencia, necesito esto, pero me dicen esto, pastor, que está mal acá, que está mal acá. Yo le dije, ¿sabes qué? Nos entra en rebeldía. Si Dios es el que te está diciendo que te muevas de tal manera para dimensionarte a cosas mayores, éntrale. No vas a entrar en rebeldía porque estás escuchando y obedeciendo lo que Dios te está mandando. Si Dios en esta noche te dice, entra 7 días de ayuno, entra a ayunar. Porque eso es algo personal, algo íntimo. Todo trato de Dios con la persona es íntima. Dios puede tratar de manera grupal, pero también es muy particular Dios. Dios trata con el individuo de una manera totalmente diferente cuando trata con el pueblo en general. Intentamos esto. En tu intimidad es lo que se va a ver mañana. En tu intimidad es lo que se va a ver mañana cuando tú camines por el centro, vayas a hacer compras a tu trabajo. En tu intimidad. Entonces muchos de nosotros estamos allí sorprendidos cuando vienen gente de afuera y nos habla de todo lo que Dios haría con nosotros. Nos confirman los llamados, los ministerios que tenemos. A través de una palabra se restaura nuestra familia. Y nos maravillamos por lo que Dios hizo y por lo que Dios seguirá haciendo y por sus promesas. Porque sabe que el único que conoce tu presente, mira, el único que conoce tu pasado es Dios. Usted puede conocer mi pasado, sí, por lo que yo le conté. Por lo que usted sabe, porque yo le hablé. Pero el único que conoce realmente mi pasado es Dios. Amén. Porque usted se enteró de algo que yo quise que usted se entere. No de todo. Ahora, el único que conoce realmente tu presente es Dios. Y el que sabe cuál es tu futuro, también es Él. Amén. ¿Me entiende? Por eso, porque cuando se nos suelta una palabra, Dios no habla únicamente por el presente. No, Dios no va a soltar jamás una palabra por el presente. Dios siempre va a tener mirada porque Él es visionario. Capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, Padre, yo no oro únicamente por esto que han creído, sino por aquellos que creerán. Amén. Por causa de Él. ¿Qué es lo que hizo Jesús allí? Una de las 3 oraciones específicas que hizo Jesús allí. Usted puede estudiar Juan 17. 3 oraciones muy importantes, dijo Jesús. Pero también oró por sus hijos, pero dijo, y yo también por aquellos que van a creer por causa de estos, es decir, por ustedes y por mí. ¿Qué sucedió aquí? Jesús fue visionario. Jesús vino mucho más allá de lo que tenía en el presente. Oró por sus apóstoles presentes allí. Claro que sí que lo hizo. Pero también dijo, Señor, también te pido por aquellos que van a creer por causa del testimonio de estos. Jesús fue visionario. Entonces, cuando Dios declara una palabra sobre tu vida, no tan solamente habla de tu presente. Puede quizás darte la palabra usando tu pasado, que únicamente tú lo sabes. Tú sabes de dónde Dios te sacó, tú sabes la vida tuya, tú sabes cuál fue tu infancia, tú sabes cuánto desengaño tuviste en la vida, tú sabes el maltrato, tú sabes ahora el dolor que llevas adentro que nadie conoce, tú sabes. Y Dios puede usar tu pasado para hablarte en el presente algo, para decirte, sabes que yo haré con eso. Pero también a base de lo que Dios está ejecutando allí, de pronto Dios te dice, sabes que también haré con esto. Cuando dice el libro de Isaías que nosotros seríamos restauradores de prostíbulos y nuestras generaciones van a restaurar calzadas de ciudades desoladas. Amén. Entonces ahí está hablando de manera futura, de manera visionaria Dios a la iglesia, a usted y a mí en esta noche. Por lo tanto, en esta hora, aférrate a lo que Dios hará contigo. Si Dios te habló, hoy Dios te está confirmando algo que Dios está queriendo hacer contigo. Pero ¿sabes qué? Murmuramos contra de Dios y juzgamos a los siervos del Señor que desatan la palabra por falta del cumplimiento de ella.
Y eso es más doloroso todavía. Porque estamos juzgando no al portador de la palabra, sino a aquel que dio la palabra. Amén. Y es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros juzgamos la palabra tenemos que tener cuidado de juzgarla. Porque puede ser que estamos juzgando al mismo autor de ella. Ahora, usted está allí, ¿no? E insistiéndole, Señor, cumple con la palabra, cumple con la promesa, cumple con la promesa, cumple con la promesa. No voy a nombrar nombre y apellido, sí lo nombro, Romina y Darío, Robert, lo nombro. Y Darío lo quería venir a la iglesia porque dice, pastor, pero usted sabe que ella es así conmigo. Y de pronto yo hablo con ella, ¿sabe qué le dije a Romina? Cambia. ¿Por qué no procuras de esforzarte para poder agradar a tu marido? Pero yo lo hago, pero mira, ¿por qué no haces que tu esposo sea impactado por una actitud diferente? Le atiendes bien, le tienes preparada su comida, su ropa, todo lo que tú quieras, le cocinas lo que a él le gusta, todo, pero procura de esforzarte a agregar algo más. Y Darío va teniendo ya como 3 años congregando con nosotros, se convirtió a Cristo, es discípulo de mi hijo Jonathan, por sobre todas las cosas es sugiere de la iglesia, se casó al poco tiempo que convirtió su vida a Cristo y se bautizó. Amén. Todo por el cambio de actitud. Ahora, muchas veces, ¿por qué toqué esto? Porque muchas veces somos nosotros los que frenamos el propósito. Somos nosotros. Yo puedo estar frenando el propósito de mi casa, de mi familia, de mis hijos por una dureza de mi corazón. Por eso el libro de Ezequiel dice que Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne donde grabaría nuestro testimonio, Sí, el testimonio, su palabra en él, para que nosotros podamos honrar y bendecir a Dios. Ahora, nuestra mente humana nos lleva a razonar todo el mover de Dios. Usted está razonando ahora. Usted está razonando ahora. En este momento está razonando lo que se está diciendo. Amén, sí, Señor. Pero te voy a pedir algo que no te desconectes. Quédate hasta el final. Quédate hasta el final. Ahora vos estás razonando la palabra. Y a medida que estás tomando nota, estás razonando la palabra. Y te puedo asegurar más todavía. Estás hablando con el que está a tu lado de lo que se está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos. Nuestra naturaleza nos lleva a tener este tipo de actitud. Para nosotros es normal. Cuando estamos cuestionando el mover político, el mover social, la pandemia, porque es natural para nosotros, es humano. Somos humanos. Entonces para nosotros es algo natural. Sale de nosotros de manera natural, pues somos espontáneos. Y a veces nosotros queremos tener la misma actitud con la palabra, con la profecía, con el mensaje que se está dando. Pero Dios no puede ser razonado. Sí, Señor. Su palabra no fue emitida Amén. por el Espíritu Santo, revelada al hombre, para que nosotros la razonamos. No. Cuando Moisés, Dios, mejor dicho, a través de Moisés, habla al pueblo, le dice que debemos procurar por guardar la palabra, por poner por obra la palabra. ¿Me entiende? Amén. Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés y dice, procura guardar la palabra, cuidar la palabra. Cuando Dios habló con Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, le dice ahora, una cosa te demando, que no te apartes de ella. La Biblia no fue llamada para ser razonada, fue establecida la palabra para obediencia nuestra. Nosotros debemos obedecerla. Y a medida que usted obedece, yo a veces le digo a la iglesia cuando estamos en el culto, mi esposa lo mismo, estamos con todos los hermanos reunidos, quizás que creo que pronto lo vamos a volver a tener ya. Decimos nosotros, en la obediencia está y el mundo entero contesta, la bendición. En la obediencia está y todo el mundo, la bendición. Es un coro. Todo el mundo sabe que dentro de la obediencia está la bendición. Entonces de pronto yo salgo con este comentario, ¿y por qué no obedecemos? Si sabemos que obedeciendo seremos bendecidos. Amén, si sabemos que bendiciendo, obedeciendo la palabra, seremos... Y hay muchos hermanos, ay pastor, usted sabe que yo no voy a poder este mes por esto, por aquello, porque usted sabe que esto, que aquello, obedezca. Hay mandatos establecidos por Dios que nosotros debemos sujetarnos a los mandatos. Deuteronomio 14, léalo. Amén. Yo lo compartí y nadie me dijo amén en el grupo. Sí, Señor. Estoy esperando todavía en el grupo de la iglesia que alguien me diga amén. Amén. Ahí en el grupo. Escuche esto. Pero cuando tarda el cumplimiento de la promesa,
nuestra mente nos lleva a razonar de dos maneras diferentes. Primero, ¿por qué tarda el Señor en cumplir sus promesas? Segundo, ¿habrá sido Dios realmente el que me habló por medio del pastor o profeta? Ahí ya estamos en cuestionamientos. Y entramos a poner juicios a la promesa de Dios en nuestras vidas. Cada una de las promesas tarda en cumplirse por causa de nuestro razonamiento. El razonamiento va tomado la mano con la incredulidad. Es mi punto de vista. Si yo razono es porque hay parte de mi vida que duda. Pero cuando usted recibe el 100% de la palabra y activa la palabra de acuerdo a lo que Dios habló con usted, ya no hay razonamiento, ya no hay duda, entonces no hay incredulidad. La palabra se comienza a ejecutar. Se comienza a ser bendecida su vida. En el nombre de Jesús, reciba esto. La pregunta aquí es, ¿qué influencia ejerce en nuestra vida el razonamiento? Ahora, vamos a hablar de lo que es razonamiento. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea en particular. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces te sentaste a hablar con tu hermano, con tu hermana, tu esposo, tu amigo, tu conocido, tu compañero de trabajo? Y ambos tuvieron una idea, pero los dos tienen un pensamiento diferente de la idea. Y sí, pero lo mío es correcto y lo tuyo no es correcto. Sí, pero fíjate por esto, por aquello. Digamos que sí a esto. Y dígame si entre dos personas que se llevaban tan bien, hoy no hay distanciamiento por causa de una idea. Los políticos de turno y los que estuvieron de turnos anteriores a los que están de turno, todos tienen una idea de qué hacer, pero nadie la ejecuta porque viven en conflicto 4 años seguidos. No, porque esto, porque si alguien se detuviese hoy a dejar de cuestionar, vos estás de gobierno hoy, listo, deja de cuestionar tu pasado y ejecuta lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y tardamos 4 años hablando de lo que la gestión anterior y cuando termina la otra gestión quedamos sin hacer nada. ¿Saben por qué? Porque cuestionamos y razonamos y perdemos el tiempo en cuestiones vanas que no tienen fundamento de ser, cuestiones ideológicas. Pero nosotros no tenemos que movernos de esa manera en el plano espiritual. Dejemos que el hombre lo haga, pero usted no, yo tampoco. Aboquémonos a servir a Dios. ¿Me entiende? Aboquémonos a cumplir con su palabra. Ahora, estamos diciendo que estamos actuando de esta manera para que justificar una idea. En otras palabras, el razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas. Entonces, ante una situación, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos una salida. Y decimos 2 más 2, 1 más 1. 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Y empezamos a sumar, a anotar allí. Y nos sentamos, sí, pero tengo que hacer. Porque tenemos un problema, una situación que resolver. Entonces yo estoy razonando. Y una de las cosas en el plano espiritual que usted y yo debemos hacer es sentarnos ante Dios, razonar mi problema y reconocer que el problema no es Dios, somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros razonamos el problema y le decimos, Señor, yo te he diezmado, Señor? Yo recibí un mensaje estos días pasados. Yo dije, pero ¿estamos todos mal o qué? Si Dios prometió bendecir, somos nosotros. ¿Cómo vamos a decir que Dios es el responsable de esto? Si somos nosotros los que damos el paso, tomamos la decisión de la vida. Pero opté por no decir más nada. ¿Sabe por qué? Porque dice, ay, pastor, usted siempre enojado. Y un día me dijo, pastor, ¿por qué se enoja siempre conmigo? Yo no me enojo con usted. Lea todos los mensajes y los audios de voz que yo le mando. ¿En qué momento yo le estoy dando consejos? Si un consejo usted lo toma para otro lado es porque usted razonó mal. Entonces estamos muy mal acostumbrados como personas a querer escuchar lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Entonces, debemos aprender a sujetarnos a lo que Dios quiere hablarte. Y Dios está hablando en nuestra vida hoy. A cada uno de nosotros. Ahora, fíjese algo importante. Nos sentamos a querer resolver un problema. Ahora, en Dios, lo primero que nosotros debemos hacer
es reconocer que la situación de crisis que hoy vivo en mi matrimonio, en mi familia, en mi finanzas, en mi trabajo, en mi negocio, en todo lo que pueda estar siendo yo afectado ahora. No hablemos de pandemia, porque ahora la gente vuelve a insistir, ya ni diezma porque la pandemia es la responsable. No, usted debe cumplir con la obediencia a Dios. Deuteronomio 14, indefectiblemente diezmarás. Y si no puedes traer aún tus primicias, vende los animales y trae. Es una ley establecida por Dios. Y te voy a decir algo más. Hay algunos incrédulos y algunos pensadores contemporáneos de hoy día. No, dice, el diezmo era en el Antiguo Testamento. Mentira de Satanás. Antes que la ley diezmó a Abraham. Amén. Lea la Biblia. Abraham trajo los diezmos ante Melquisedec. Melquisedec, el tipo de Dios. Antes de la ley, antes que se establezca la ley de los diezmos, Abraham ya trajo los diezmos a Dios. Entonces no hablemos de cosas que no sabemos. Entonces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no soy bendecido? Analicemos nuestro camino. Vamos a razonemos nosotros de una manera correcta. Pero el espíritu de Grecia te dice en esta noche, el espíritu de razonamiento te dice en esta noche, te dijo ayer, te dijo pasado, te dijo hace un mes, te dijo hace un año atrás. No lo haga, porque cada vez que diezma, tú más consecuencias trae. No, ¿sabe por qué? Porque usted no viene con un corazón sincero ante Dios, predispuesto a recibir. La que nos enseñó en nuestra casa a diezmar es mi esposa. Mi esposa apartaba. Y algunos decían, algunos por allí, incrédulos también, dicen, pero ¿cómo voy a diezmar yo si mi esposo no me da nada? Yo te pregunto una cosa, ¿cuánto te da diariamente tu esposo? Mi esposa hacía eso. Apartaba de lo que yo le dejaba para el consumo del día, y ¿sabe qué? De ahí apartaba y ella llevaba sus diezmos a la iglesia y bendijo nuestra casa, porque es un acto de obediencia. Si usted dice amar a Dios, cumpla con la palabra. Y aquel que le dice, no, es del Antiguo Testamento, incrédulo, lee la Biblia, decirle, te recomiendo que lo haga. Deja de ser incrédulo, lee la Biblia. Busque la palabra y va a encontrarse con la sorpresa. Aún Jesús mismo dijo, los fariseos diezman aún de las mentes y ustedes no, ¿por qué no lo hacen? ¿Me entiendes? Pero no te toco la llaga más porque ya sé que mañana no te conectas. Y antes que te sueltes y te desconectes, prefiero seguir hablando. Hay dos tipos de razonamientos. El razonamiento lógico, que hace uso del entendimiento para pasar unas proposiciones a otras, partiendo de lo que ya es conocido o de lo que se cree conocer a lo desconocido, a menos conocido. Sí, señor. Es decir, yo creo saber algo, pero nunca lo supe. Hablo por lo que dice que, no por lo que yo sé. Entonces esos razonamientos lógicos, nos volvemos filósofos sin serlo. Entonces yo digo sí, pero yo creo que esto es así. No, usted no tiene que creer, usted tiene que estar seguro de lo que habla. En cambio, el razonamiento lógico te hace hablar de lo que tú no sabes y defiende lo que nosotros no sabemos. En los razonamientos que se hagan a través de esta forma pueden ser válidos o no válidos. Será considerado como válido cuando sus premisas ofrezcan una suficiente soporte a la conclusión. Y en el no válido sucede exactamente lo mismo. Es decir, lo que tú crees decir que es correcto, podemos decir que es correcto cuando hay un fundamento real que avala lo que tú estás hablando. Pero cuando no hay un fundamento de lo que tú estás diciendo que es correcto, entonces no es válido. Es todo lógico, es todo pensamiento, todo va a la manera de pensar. El razonamiento lógico, segundo, también conocido como aquel que es informal, el cual no solamente se basará en premisas como el anterior, sino que además se ayuda de la experiencia y del contexto. Es decir, que usted razona, piensa, resuelve problemas por causa de sus propias experiencias en la vida. Te doy un caso. Papá y mamá razonan tu caminar como hijo. Y te dice, hijo, no hagas esto, porque esto te va a llevar a tener desgracias, problemas. Pero tú, como eres tan moderno, dices, no, eso fue ayer, en tu pasado, en tu tiempo. Pero si papá y mamá
están razonando tu caminar y te están dando un consejo, es porque ya nosotros hemos tenido experiencia. Entonces damos un consejo a base de lo vivido, para que usted no cometa el error que cometió papá y mamá. ¿Me va entendiendo acá? Entonces, tenemos que tener presente esto. Muchos grandes pensadores tratan de entender a Dios, su constitución, quién lo formó, quién creó a Dios. No, sí, pero un día me preguntaron, ¿quién creó a Dios? Mira, sinceramente no sé quién lo creó a Dios, pero la Biblia dice que Él es Dios. Y yo no voy a entrar en cuestionamiento de quién lo creó, de esto, que yo solamente sé que la Biblia dice una cosa y yo me baso a lo que dice la palabra. Algún día Dios me dirá quién lo creó a Él. Pero yo sé que es el gran yo soy. El que no fue creado por nadie, pero el creador de todo. El que se sustenta a sí mismo. Y punto. Si es el gran yo soy, el que se sustenta a sí mismo y tiene existencia en sí mismo para dar vida a otro, punto y basta para mí. Punto y basta. Dejemos de pensar en cosas. No, punto y basta. Se terminó tu problema y el mío. Y dejamos de cuestionar a Dios. Deja que Dios cuestione nuestro caminar para corregirnos. ¿Y sabe por qué muchas veces cuestionamos el mover de Dios? Porque no queremos aceptar la necesidad de ser transformados. Amén, sí, Señor. ¿Cuántas veces se nos pasó gente en camino que hoy ya ni siquiera está con nosotros? Porque cuando empezamos, como sos nuevo, todos empezamos a hablar de una manera, de la otra, pero cuando te decimos, ven, siéntate, vamos a hablar de tus asuntos. Ven, siéntate, vamos a hablar de tus problemas. A los pocos días dejó de congregar uno, después dos, tres, y después ya uno vino más y ¿qué pasó? Que no, usted sabe que tengo trabajo acá, trabajo allá, y no es que es así. Solamente que no le gusta que la palabra lo confronte. No le gusta ser confrontado por la palabra, no por el hombre. Entonces cuando el mover de Dios, alguien en una oportunidad vino y hubo milagro, la gente empezó a hablar en lengua, todo, y comenzaban ahí, pero milagro sucedió en la iglesia por un mover glorioso. Y saben que la persona que tenía que predicar esa noche desapareció, es como que Dios lo arrebató. Yo dije, ¿dónde está este? ¿Y dónde está? Yo no tenía que dar la palabra esa noche. Y bueno, como buen obrero, tengo que estar preparado para predicar. Si te llaman, nadie te tiene que preguntar si estás preparado o no. Vos venís. Entonces yo tenía una palabra. Estaba allí. ¿Y sabes qué? Tuve que predicar. Y luego terminó el servicio, todo, y lo llamo por teléfono. Y no, mirá lo que sucedió en la iglesia. Vos sabés que pasó esto, pasó aquello. Y yo le digo, mira, de todo lo que estábamos, sos el único que no recibió. Te pregunto algo, le dije. De los 100, 99 estamos mal y vos sos el único que está bien, ¿o qué? Si eres el único que no ha recibido nada, pero todos recibieron un milagro, pregunto yo, ¿quién es el problema? ¿Quién cuestionó el mover de Dios? Cierta oportunidad, mi esposa también vino un día y me dice, Oscar, mira todo lo que está sucediendo. Yo lo único que hice, este trío teníamos ya. Yo lo único que hice fue acomodarme así y le puse a mi esposa al lado, llega, observemos lo que Dios está haciendo. Le dije. Esa noche tan solamente ocupé un texto bíblico, no prediqué, hice un comentario de la palabra y el mover de Dios sanó enfermos, libertó a los cautivos, hubo liberación en la iglesia. Y mi esposa y yo lo único que hicimos fue acomodarnos acá, ponernos en esta posición. Yo me puse así, júzgueme como religioso que es, la postura que tengo, pues yo me puse así y le dije, deja, observemos lo que Dios está haciendo. Y Dios anoche liberó a la gente. Y punto. Porque cuando nosotros razonamos el mover de Dios es cuando Dios no se mueve. Cuando razonamos el mover de Dios es cuando Dios nos libera, Dios nos sana. Entonces yo no debo. Y lo que está haciendo el diablo hoy día en la iglesia es que usted razone. ¡Ay, otra vez! ¿Sabe lo que está diciendo el diablo? ¿Otra vez ayuno? ¿Otra vez oración? Yo digo, ¿en serio, che? Yo me levanto a la madrugada a orar. Luego a las 6 de la mañana me levanto otra vez a orar. A las 9 me levanto a orar. A las 3 de la tarde me pongo a orar. Estuve 7 días de ayuno. Nadie sabía, pero Dios sí sabía. ¿Y de qué te sirve? Tus hijos la droga, la delincuencia, están borrachos, están violando, están esto, aquello, lo otro. Mira tu marido acá, tu marido aquello. ¿Y dónde está tu ayuno? ¿Dónde está tu oración? El diablo sabe cómo trabajar con tu espíritu y vos te dejas trabajar. No, sea más astuto que Satanás. Amén. Sea más astuto que Satanás. Señor. ¿Me entiendes? Entonces, el diablo, el demonio está usando ¿Cuáles son los dos principados más grandes que gobiernan allá en el segundo cielo, antes del tercero?
principado de Persia, que territorialmente tiene sometido vasto territorio para poder prostituir a la gente, drogar, los narcotraficantes, la brujería, la hechicería. El espíritu de Grecia opaca la mente, el pensamiento. ¿Por qué el príncipe de Grecia? El príncipe de Grecia trabaja acá. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que debemos llevar cautivo nuestra mente a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces cuando esto está lleno de la palabra, el diablo no tiene parte con usted y Dios comienza a trabajar en su vida y usted comienza a adorar a Dios. Amén. En cambio, si su pensamiento está gobernado por Satanás, usted va a ver todo oscuro siempre. Sí, Señor. Y después le culpa a la EPE que le cortó la luz en su casa. No, es usted. No busque culpables. Ahora, cuando el hombre está fuera de la dirección y del razonamiento divino, será juzgado por su propio razonamiento. Y en este mundo, en este mundo y en la presencia de nuestro Dios también. Te voy a tocar la llaga otra vez, permitime, pero hoy vengo con la gana de tocar la llaga. Escucha esto. ¿Cuántas veces te sentiste avergonzado porque vino el vecino de al lado y te dijo, escúchame, ¿no es que te va a la iglesia? ¿No es que estabas tan bien y ahora cómo caíste en esto? ¿No era que tu casa tenía paz y ahora cómo volviste otra vez al muladar, dice Nehemías? ¿No es esto? Y vos ahí, avergonzado, humillado. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos optado por soltarnos de la mano de Dios. Y automáticamente, por lo que tu vecino dice, Señor, ¿por qué me soltaste? No, Dios no te soltó. Amén. Vos te saltaste de él. Así es. Entonces razonamos rápido. El novio la engañó. Y usted se pone a llorar. Déjenle al muchacho estar divirtiéndose por otro lado. Usted busca de Dios. Y se terminó su problema. Que el Señor se haga cargo de él. ¿Sí? El Señor de las tinieblas lo dio. Déjale. Que Dios se encargue. Anotamos rápido por ahí Romanos capítulo 2, rapidito y al pie. No sé si alguno dice amén allí, pero Amén. alguien tiene que decir amén. ¿Sí? Porque estamos a tiempo todavía. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. La palabra. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, los gentiles que son aquellos que no conocen a Dios, hacen por naturaleza que lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y acá me quedo algo acá en este versículo bíblico del verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiendo su propio razonamiento. ¿Sabes lo que me decía mi profesor de psicología en la secundaria, Fernando Varela? Si tu conciencia no te acusa, duerme en paz la noche. ¿Entiendes? Si tu conciencia no te acusa, duerme en paz a la noche. Ahora, si el Espíritu Santo no te redarguye en tu vida, en tu corazón, sigue caminando en paz, no te preocupes. Que las sendas de los justos son guardadas por Dios, mas de los injustos será juzgada por Dios. Usted quede tranquilo, siga caminando en paz, obedeciendo al Papá del cielo en este tiempo. Ya estamos concluyendo. ¿Sí? El razonamiento nos fue dado para tomar decisiones, pero basarnos en nuestro razonamiento nos trae problemas. Entonces usted puede pensar, actuar, razonar algún proyecto de familia, de su negocio. Eso no te trae problemas. Pero nosotros razonamos todas las situaciones de la vida a través de la palabra y ahí sí tenemos un conflicto. Ahora, para no ser llevados a juicio por causa de nuestro propio razonamiento humano, es el que se nos dio la dirección del Espíritu Santo. El libro de Romanos 8 dice la palabra del Señor que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Cuando usted comienza a prejuzgar el mover de Dios, comienza a juzgar la palabra, comienza a juzgar al predicador, comienza a juzgar al profeta. Alguien juzgó el otro día a un pastor conocido. Yo dije, estábamos hablando y digo, pero ese tiene una sola acción que hacer, un solo paso que dar. Si no le gusta cómo predica, no le mire más. Yo cuando hay una persona que no me gusta el mensaje que está trayendo y esto, aquello, y yo digo, no, acá no hay base escritural, acá no hay base escritural, acá esto, aquello, directamente ya no los escucho. Y punto. ¿Me entiende?
Pero si estás escuchando la palabra es porque hay algo ahí que te está llamando la atención. El Espíritu Santo te da la oportunidad de poder hacer las cosas correctas. ¿Y sabe qué es lo que usted tiene que hacer cuando en esta noche se está juzgando lo que se está predicando quizás? ¿O se está juzgando el mover de Dios quizás en algún momento determinado? Ore a Dios y diga, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que está pasando. Ayúdame a entender. Cuando todo esto comenzó, mi esposa un día me dice, Oscar, no entiendo esto. Y yo le hablé a mi esposa y le digo, yo no te pido que entiendas, te pido que me acompañes y Dios hará la cosa que tenga que hacer. Y comenzamos a activarnos en lo profético dentro de la iglesia. Y se comenzó a mover la palabra profética dentro de la iglesia. Comenzamos a actuar de manera profética. Pero lo único que hicimos, no juzgar el mover, nos dejamos llevar por la palabra y por la presencia del Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dejamos que Dios actúe. Cuando usted está convencido y persuadido por Dios de lo que está sucediendo es por parte de Él, déjese involucrar con Dios. Amén, sí, Señor. Deje que Dios se involucre en su vida cada día más y usted involúcrese cada día más con Él. Y Dios hará lo que... No, ¿qué me importa, hermano? Mire, cuando nosotros comenzamos en Florencia, rodeaban la manzana en bicicleta, caminando, orando en contra de nosotros. Son brujos, son brujos, son brujos. A 20 kilómetros hablaron mal de nosotros. A 40 kilómetros hablaron mal. Y al lado nuestro hablaron mal de nosotros. Son brujos, son hechiceros, no le hagan caso. Por causa de la transmisión que estamos teniendo, tengo adeptos y tengo enemigos hoy. No importa. Pero la palabra de Dios será predicada. Amén. Ahora, hicieron esto porque cuando usted no entiende el mover de Dios, no juzgue. Pídale a Dios que lo dé entendimiento. ¿Me entiende? No podemos juzgar. Oraron en contra nuestra, dijeron que éramos brujos, hechiceros y todas las cosas. Hablamos lo que no sabemos. Usted no puede hablar de lo que no sabe. Usted no puede juzgar lo que no vive. Usted no puede juzgar lo que no ha experimentado. Amén. Cierta oportunidad alguien vino hace unos años atrás y me dijo, estábamos hablando, y pastor me dice, vamos a comer algo, me dijo, no era de nuestra iglesia, vamos a comer algo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, estamos nosotros de ayuno tantos días. Ah, ¿están de ayuno ustedes? Y sí, le digo, yo estamos de ayuno. Y de pronto alguien ahí que le conocía dice, ¿y vos ayunás? Sí, cada vez que no tengo para comer. Entonces empezamos a hablar y no tenía la instrucción del ayuno. No se le enseñaba lo que era el ayuno. Por eso no practicaba el ayuno. ¿Me entiende? Pero yo no puedo juzgar lo que no conozco. No puedo juzgar lo que no he vivido. Y no puedo juzgar lo que no experimento en Dios. Entonces, para que nosotros podamos juzgar las cosas espirituales, debemos tener experiencia con aquel que produce cosas en nuestra vida, que es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces yo puedo juzgar libremente. ¿Me entiende? Porque estoy consciente del mover de Dios, consciente de una actitud, de una actividad, de esto y de aquello. Pero vuelvo a insistir, Dios no está para ser razonado por usted ni por mí, sino para obedecerle. Yo lo único que sé, hermano, las veces que, mire, he sido, hace poco tiempo atrás, he sido aún señalado con el dedo, y lo único que dije, yo voy a obedecer la asignación que Dios me entregó, le guste que no le guste. Lo que Dios me mandó que haga, eso haré. Y punto. Sé lo que Dios me dijo que haga. Y se terminó mi problema. Cuando usted está seguro de lo que Dios ha determinado que usted haga, porque usted sabe por escuchar la voz de Dios, como hemos hablado el viernes, entonces mi hermano, haga lo que Dios le está mandando que haga. Alguien me dijo, pastor, ¿qué es conveniente? ¿Entrar en ayuno o esperar que llame la iglesia? Entre en ayuno si Dios le está llamando, porque eso es personal. Es un trato, ese es el ayuno de Dios. Amén. Yo como pastor, mi esposa como pastora, podemos llamar al ayuno dentro de la iglesia. Somos nosotros como ministerio, llamamos para tener un periodo de ayuno. Pero cuando usted siente en su espíritu entrar en ayuno, es Dios llamando. Ahora, la respuesta que yo di es, ¿qué conveniente obedecer al hombre o a Dios en este aspecto? Si Dios te está llamando al ayuno, entra. Muchas veces mi esposa entró en ayuno y yo no. Muchas veces mi esposa fue llamada a orar de madrugada, yo no. ¿Me entiende? Porque Dios trata con nosotros de una manera totalmente diferente al otro. Pero cuando Dios te está llevando a hacer algo, como en el caso del ayuno, obedezca.
hágalo. ¿Por qué? Porque es Dios llamándote a tener un encuentro con Él, porque hay algo que Dios está queriendo hacer contigo y algo que Dios está queriendo incorporar dentro de tu vida espiritual. Entonces yo te aconsejo que si Dios te está llamando al ayuno, entres en ayuno. Estamos concluyendo. Mira, lo siguiente acá. El razonamiento nos fue dado para tomar decisiones, pero basarnos en todo esto ya hemos hablado. ¿Qué sucedió con Pedro? Alguien que me diga ahí que no sea mi familia, que no esté acá conmigo, que me diga amén para seguir un ratito más. ¿Qué sucedió? Si no, concluyo mañana, como quieran. Pero alguien que me diga amén, yo sigo. ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Cuándo? ¿Es un fantasma? Un fantasma, un fantasma. Porque Jesucristo le dijo, vayan muchachos primero, después yo lo acompaño. Y Jesucristo caminó sobre las aguas. Y de pronto le vio Pedro. ¿Y qué le dijo? Es un fantasma, un fantasma. Y el Señor hablando. Y le dijo Pedro, Señor, si eres tú, que yo camine sobre las aguas como tú. ¿Y qué es lo que sucedió? Jesús le dijo a Pedro, ve Pedro, camina. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Pero Pedro razonó el mover del Espíritu en un momento determinado y pidió auxilio para que el Señor le salve. Seguimos entonces. Gloria a Dios. Aleluya. Usted no puede razonar. Usted no puede razonar. Pedro razonó. Y cuando razonó el mover del Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios, miró las aguas y se hundió. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese razonado el mandato de Dios ante el Mar Rojo? Éxodo 14. Las aguas no se hubiesen abierto. Pero hubo algo en la vida de Moisés, el gran profeta, el gran patriarca. Hubo algo allí. Él tan solamente obedeció y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Levántala. Y hoy Dios te dice, deja de razonar y usa el poder y la autoridad que te tiene. Y las cosas van a suceder diferentes. Señor. Van a suceder diferentes. Sí, ¿Me va entendiendo sí, usted? Yo sí. creo que sí, porque hay gente del reino conectada esta noche. No, Donde nuestro Señor hace cosas fuera de la razón. sí, así. No me acuerdo muy bien la frase que voy a buscar y voy a publicar. Pero hay cosas que Dios hace que nosotros jamás entenderemos, hermano. Amén, así es. Una de las cosas que yo le pregunto a Dios, ¿sabes cuál es? ¿Para qué me elegiste a mí? Y yo le digo, Señor, si yo no soy el vaso correcto para... Pero ahora, ¿quién somos nosotros, mi hermano? Para cuestionar el uso que Dios da de nuestra vida. Amén, sí, Señor. Me escucho así esa pregunta, ¿no? Pero ahora, ¿quién somos nosotros? Para decirle al Señor, Señor, no, Dios te honró con llamarte. Amén, sí, Señor. Ahora, usted tiene que dejar que Dios te use. Amén, aleluya. ¿Me entiende? Dios hará cosas. A ver, si acá viene un mudo y le digo, saca la lengua, y yo le escupo en la boca, como hizo Jesús, ¿sabes qué cachetada me da? Escupió sobre el piso, hizo barro, ungió los ojos del ciego. Hasta el ciego va a ser certero y me va a dar uno. ¿Me entiende? ¿Pero por qué? Porque Dios hace cosas inexplicables. La mujer que tenía que alimentar al profeta Elías fue visitada por Dios. La mujer sabía que iba a venir alguien a pedirle el pan. Amén, sí, Señor. Pero la mujer misma dijo algo. Tengo este puñado. Y Elías le dice, ven ya para mí primero. Ven para... Y sabes que trae un poquito de agua también, porque la masa se me va a querer tragar acá. La mujer hizo. Y dice la palabra del Señor, que esa mujer comió, hasta que los cielos fueron abiertos. La mujer cuestionó el mover. Digamos que sí. Pero la mujer dijo, si Dios me habló, hago lo que Dios me dio. Este es el hombre que Dios me dijo que iba a venir. Porque antes que Elías, Dios le habló a la mujer. Entonces usted, en esta noche, antes que esta palabra, Dios te habló antes. Algo te dijo Dios. Dios va a hacer cosas inexplicables para bendecirte.
Hasta los brujos serán usados para dejarte un bolsón de mercadería en la puerta de tu casa y se van a ir. Amén. Mira, cosas inexplicables harán. Ahora no busque a los brujos, deje que Dios lo toque. Para mostrar su poder y hacernos entender que para acercarnos a Dios es necesario Sí, Señor. Te amo la gloria. no razonar, sino creer. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Maestro, le he traído a mi hijo a tus discípulos, pero estos no hicieron nada, no le pueden ni liberar. Y este hombre recibió una palabra, cree solamente, dijo Jesús. Y dijo este Señor, este papá de este muchacho, dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahora la pregunta de esta noche es, ¿tú crees que Dios hará cosas contigo mañana? Sí, Señor. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Amén. Mire, la vez pasada no es porque lo seamos nosotros, pero hemos soltado la palabra y estamos viendo testimonio de la palabra soltada y se está por cumplir el 11 de junio. Se terminan los 3 meses de que hemos hablado. Sí, y estamos teniendo testimonio de mucho mover de Dios, de mucho milagro, de mucha sanidad, de mucha restauración financiera, de muchas cosas que Dios está haciendo. Gracias, Jesús. ¿Me entiende? En medio de una crisis, mira un problema, se soltó una palabra. Hermano que está edificando, acá vino una hermana hoy, estemos por comprar los cerámicos para casa, estoy haciendo el baño, mandé hace un pozo, mandé esto, mandé ello. Yo te pregunto, mi hermano, si en medio de una crisis tú vas a querer invertir para hacer algo. No, vas a guardar las moneditas porque no sabes hasta cuál día dura la crisis. Pero Dios te llamó a creer en la crisis. Señor. No te llamó a creer en la pandemia, sino en el mover de Él. Por eso en medio de los conflictos, en medio de esta crisis mundial, donde la economía del mundo está cayendo, Sí, Señor. donde la economía del mundo está cayendo. Hoy leía una noticia sobre un hombre, un conocedor del tema de economía, que dijo que Estados Unidos no va a tener posibilidad de poder cubrir las deudas que está teniendo por causa de la pandemia. Aquel que sometía a naciones está teniendo crisis financiera y decía este economista, decía, Estados Unidos no tiene posibilidad de saldar sus propias deudas hoy. Es decir que aquel gigante que sometió a mundos, naciones, que tomó decisiones en territorios ajenos y todo, que creó guerra para establecer paz en otro lado, hoy, si esto sigue así, si Dios nos revierte su juicio en esa tierra, va a tener que pedir prestado dinero a aquel que prestaba antes. Porque Dios es así. Le pasó a Pablo. Pablo, por perseguidor de la iglesia, Dios le volteó de su caballo. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Antes que Dios te voltee tu propio caballo, porque vivir razonando lo que es Dios, bájate tú primero. Porque cuando Dios te baja tu caballo, hermano, wow, lo que sabemos lo que es bajar del caballo, porque Dios nos bajó, sabemos. Por eso te aconsejamos que te baje tu caballo y comiences a dejar. Y cree solamente, cree solamente, cree solamente. Tan solamente debemos creer. Tan solamente debemos creer. ¿Me entiende usted acá? Escuche esto. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días Jesucristo, después de resucitado, se presentó a sus discípulos. Les habló de todas cosas. Les habló de los secretos del reino. Les instruyó de cómo moverse. Les dejó reglas, les dejó preceptos, les dejó mandamientos, mandatos. Y les dejó algo más todavía. Les dijo, no se aparten de aquí hasta que venga poder de Dios sobre sus vidas. Ahora, 40 días, Jesucristo. Ahora dice la Biblia que si tendríamos que tener escrito todo lo que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio, no habría biblioteca en el mundo que pueda tener esos libros. Porque cosas gloriosas, dijo Jesús. Cosas gloriosas. Pero dice que Él, después de resucitado, se presentó a sus discípulos 40 días y le dio pruebas del reino de los cielos. Escucha esto. La palabra y el Espíritu cambian nuestra mentalidad. Amén. La palabra y el Espíritu cambian nuestra mentalidad. Sí, Señor. ¿Quieres tener una mente transformada por Dios? Lee la Biblia. Lee la palabra, estúdiala.
Estúdiala, lee la Biblia. Mi esposa y yo tenemos gente de que nosotros en nuestra iglesia hablamos de Dios. Yo tengo personas que son de otras congregaciones, de otros lugares, Argentina y fuera, que le doy palabras, me preguntan cosas. Yo estoy ahí constantemente, a veces, no te digo todo el tiempo, pero de tanto en tanto un mensaje, una pregunta, esto, y yo le voy contestando, le voy guiando, le voy orientando. No son pueblo mío, pero hay algo que entendí. Son ovejas de Dios, yo debo obedecer el mandato. Sí, Señor. Un día le dije al Señor, le dije a mi esposo también, ya no voy a llorar más por él, ni por aquel, ni por aquel, ni por aquel, ni por aquel. No son mis ovejas, que se encargue el pastor de ellos de atenderlos. Y un día me dijo, son mi rebaño, son mi pueblo, y yo te lo estoy enviando. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué hice yo? Ahí me bajé de mi caballo, y me fui. Y le dije a mi esposa, vamos nomás, a obedecer lo que Dios nos mandó que hagamos. Porque es pueblo de Dios. Amén. Y mientras sea pueblo de Dios, acá estamos. Escucha esto. Jesús sembró la palabra y el Espíritu dio vida a esa palabra Amén. sembrada por Jesús. Amén, así es. Usted es producto de una palabra que Jesús sembró. Amén. Sí, Pero el Señor. riego lo hizo el Espíritu Gloria a Santo Dios. a través de la oración de Aleluya. alguien. Sí, Por lo tanto, Señor. en esta noche ustedes están solamente actívense. Actívese. Te vuelvo a insistir acá. Jesús sembró la palabra y el Espíritu dio vida a esa palabra. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y una vez yo me puse a pensar, ¿qué es la espada de doble filo? Y alguien me explicó lo siguiente. Son esos cuchillos usados por los árabes que están todos así caminitos como víboras, tienen filo acá, cortan al entrar y cortan mayor al sacar. Y dice la palabra del Señor que su palabra es más cortante que esa espada de doble filo. Amén, sí, Señor. Imagínese la transformación que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Que si usted en esta noche cree que Dios puede hacer algo en usted, mañana se levanta nueva Amén, persona. así es, sí, Señor. Se sana, se libera. Gloria a Dios. Usted tiene que tan solamente creer. Repito, Jesús sembró la palabra y el Espíritu dio vida a esa palabra. Como está haciendo en esta noche. El razonamiento te pide avanzar. Nicodemo, en Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, Nicodemo no entendió que era el nacimiento. Y Jesús le dijo, pero tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Amén, sí, Señor. Tú que estás enseñando, ¿no entiendes lo que enseñas? ¿Cuántos maestros hay hoy, hermanos, de la palabra de Dios que no saben lo que están enseñando? Amén, sí, Señor. Y Jesucristo le dijo, mira, tú estás razonando esto, pero si tú no entiendes lo que enseña, y Nicodemo se presentó a la noche con Jesús por temor a lo que le podían hacer los judíos, Gracias, Señor. los mismos maestros, los mismos sacerdotes. Y fue Jesús ahí explicándole sobre el... Y le dice Jesús todavía a Nicodemo, ¿sabe que el que nacido de carne y sangre de carne es? Pero el que nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú no sabes de dónde viene ni de dónde va el viento, así también es el Espíritu. Y Nicodemo quedó mirando el cielo y dijo, ¿ahora qué hago? Pero ahí Nicodemo razonó. Y eso le impidió a Nicodemo. Hasta que Nicodemo tuvo un encuentro con Dios. Yo creo que Nicodemo fue cambiado a través del encuentro con Jesús. La mujer, Juan capítulo 4. Venía con el cántaro a buscar agua en el pozo de Jacob. Amén. Dejado por nuestro padre Abraham, y le llamaba padre a quien no conocía. Nuestro padre Abraham dejó este pozo clavadito acá. Nosotros venimos a sacar agua para beber nosotros y para darle de beber a nuestros animales. El pozo de Jacob. Ahí nuestro padre Abraham dejó acá. Y la mujer juzgaba algo que escuchó, pero no vivió. Y Jesús le dijo, si supieses quién te pide agua, tú me pedirías a mí agua para beber. Amén. Y dice la palabra del Señor, para hacerla más corta, que esa mujer creyó a la palabra, dejó su cántaro, fue a Samaria, y toda una nación, Amén, todo un sí, poblado Señor. se convirtió a Cristo por causa Gloria a Dios. de que la palabra fue sembrada en alguien que creyó en la palabra. Gracias, Jesús. Usted tiene que crear la palabra en esta noche. Los hebreos no pudieron recibir el reino de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que hoy, como el pueblo hebreo, como el pueblo judío en su tiempo, dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron, Juan 1. No lo recibieron, no lo aceptaron a Jesús. Pero algo también dijo mi hijo anoche. Algo también dijo mi hijo anoche. Amén. Dios endureció el corazón de su propio pueblo para que la palabra llegue a nosotros. Amén, así es. Dios endureció el corazón de Faraón. Y la gente en Egipto decía, el pueblo del Señor decía, pero estamos más jugados. Mira Moisés, por causa tuya pasamos por esto, por aquello. Trabajamos el doble de lo que trabajamos por causa tuya. Pero Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Amén. Y en este tiempo Dios está endureciendo el corazón de este Faraón. Y está usando al presidente, a los gobernadores, a las provincias de cualquier nación del mundo. Porque dentro de poco muestra su gloria a Dios. Amén, Sí, amén. Señor. Acuérdese de eso. Aleluya. Acuérdese, Dios va a mostrar su gloria. Sí, Señor. Dios va a mostrar su gloria. Dios va a mostrar su Santo, gloria. Y amén, este Jesús. teléfono que no funciona. Dios va a mostrar su gloria. Amén. Amén. Escucha acá. Si usted quiere ser manejado, deje de juzgar el mover de Dios para tener gozo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Me presta su Biblia? Alguien que me busque rapidito. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor lo leemos. Como todas las cosas que pertenecen en la vida y en la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, hablando de Jesús. Es decir, que el conocimiento de Cristo mora en aquel que le cree a Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Amén. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de lo que hay acá dentro de nuestro corazón. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del eterno nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dijo Pedro, el despertaros, dice, con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, dice, vosotros podáis en todo tiempo, en todo momento, dice acá, tener memoria de estas cosas. Amén. Ahora, hay cosas en nuestra vida que el apóstol Pedro pidió que nosotros vayamos incorporando a nuestra fe. El conocimiento de la palabra. Pero qué bueno saber de que por el conocimiento de aquel que nos llamó, nosotros hoy podemos tener plena vigencia en el mover de Dios. Amén. Concluyo con esto en esta noche. El espíritu de iglesia irrumpe nuestra fe, bloquea y nos impide creer. El poder del razonamiento nos tiene envuelto en varias situaciones en nuestra vida diaria, y es allí donde Dios en esta noche está queriendo obrar. Amén, sí, Señor. Si alguien esta noche está creyendo Sí, Señor. que puede llegar a ser libre de esto, hoy usted tiene la oportunidad de ser libre. Amén. Así que en esta noche, allí donde usted se encuentra, vamos a estar declarando la palabra, vamos a estar orando por el Señor, y en el nombre poderoso de Jesús,
algo va a suceder en este tiempo. Amén. Sí, Señor. Declaramos Gloria. que este es el Señor, En el Dios nombre de Todopoderoso, Jesús. Creador del cielo y de la tierra. Ahí donde usted se encuentra en esta noche, dejemos que la presencia gloriosa del Espíritu Santo lo ministre. Quiero orar por un momento con usted. Quiero orar un momento con su vida, por su hogar, por su familia. Quiero que en esta noche nosotros podamos declarar la presencia del Señor. Así también la pastora Rosana y Pedro Segovia estaban conectados con nosotros. Que Dios me los bendiga. Amén. Amados Sí, pastores, Señor. a quienes amamos y que lo apreciamos. Y estamos Gracias, creyendo Espíritu Santo. de que este va a ser un tiempo Gloria a Dios. más que glorioso Gracias, para Rey. cada uno de nosotros. Te damos Así la que en el gloria. nombre poderoso de Jesús de Nazaret, déjese ministrar por Dios, déjese ministrar por el Espíritu Gracias, Santo. Rey. Que Dios comience a activar nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Que en esta noche el Señor haga algo con nosotros. Sí, Señor. Yo creo que Dios está Santo, declarando. gloria a tu nombre. Yo amén. Jonathan Maldonado manda saludos. Que Dios bendiga a Jonathan Maldonado en esta noche. Dejemos ministrar al Espíritu Amén. Santo. Sí, Señor. Dejemos gobernar a Dios en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios está allí ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, declarando de que Dios está acá. Vamos, levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Padre. Levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Rey. Que el Señor se manifieste en tu casa, que el Señor se manifieste en tu vida. Damos gracias a papá por todo. Eso es lo que a Dios le agrada. Vamos, dejemos ministrar a papá. Dejemos ministrar a nuestro Rey de Gloria en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, papá del cielo. Gracias, gracias. Gracias le damos a papá. Levanta tus manos y adora. Y comenzamos a declarar que la presencia gloriosa del Espíritu Santo se manifiesta en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahí estamos declarando. Oh, sí, Señor. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. Ahí estamos declarando. Oh, bendecimos a Ojeda, Lucas, Danilo también que está conectado desde el Rosario. Estamos creyendo en esta noche. El poder de Dios se manifiesta. Vamos allá, mi hijo Esteban en el Chaco. También está conectado. Declaramos la bendición de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Danza, chicas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios está moviendo, Dios está moviendo, Dios está moviendo. Dios está sanando, Dios está sanando, Dios está sanando. Dios está aquí, Dios está aquí. Vamos. Declare que Dios está ahí donde usted está. Declare que Dios está allí donde usted se encuentra en esta noche. Para
vidas, los hogares y la familia. En el nombre poderoso de Jesús. 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 Oh, papá del cielo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, papá del cielo. Dios, Dios, mueve tus manos. Mueve tus manos, mueve tus manos, mueve tus manos. Mueve tus manos gloriosas, Dios eterno. Mueve tus manos gloriosas. Mi alma te alaba, te alaba, te alaba, te alaba, te alaba. Urra, alaba, cama, alaba, cama. Ahora Dios se libera la vida, se libera la mente, Dios, en esta noche. La libertad, Dios, toca la vida de esta hora. Padre, atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo de razonamiento humano. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Urra, en el nombre de Jesús. Tu presencia entrega libertad ahora. Libres, 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 libres por la palabra. Libres por la palabra, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Urra, lava, sama. Urra, lava, sama. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor, creemos a tu palabra, creemos a tu promesa. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Levanta tus manos ahora. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú te encuentras. Vamos, levanta tus manos y adora. Levanta tus manos en esta noche, allí donde tú te encuentras. Declaro, Padre, en esta hora, que en este inicio de semana será una semana de éxitos, Sí, Señor. una semana en la cual tus hijos, tu pueblo, tus ungidos, Dios, En el nombre de Jesús. serán prosperados en todo lo que emprendan. Señor, en el nombre de Señor, Jesús. sus finanzas serán bendecidas. Señor. Produce, Dios eterno, un milagro financiero Ahora, sobrenatural. mi Rey. Que en medio de la crisis tu pueblo crezca. Santo, Señor. En medio de la crisis tu pueblo se multiplique. En medio de la crisis tu pueblo, Dios eterno, sea establecido. Señor, y el faraón de este siglo sea declarado en quiebra. Señor, en el Padre, con mano poderosa, tu pueblo saldrá de esta pandemia. Señor, Con mano poderosa, vamos a despojar a nuestro adversario hoy. Lo declaramos. En el nombre de Señor, ante cualquier situación de la vida, aunque cualquier, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pensamiento, tu palabra prevalece. Señor, Tu amén. palabra, Señor, trae medicina, trae sanidad, trae liberación. Aleluya. En el nombre de Jesús, Aleluya. Padre, Presencia. en esta misma hora, Tu lo declaro. presencia, tu En presencia.
manos. Señor, tú estás moviendo Fluye, tu Dios mano eterno. a través de este Fluye, Espíritu Dios Santo. eterno. Proyectos, Sí, Señor. sueños, anhelos, Sí, Señor. estrategias Sí, que Señor. tus hijos han Aleluya. tenido por años Sana y no pudieron ser ejecutadas, Santo. haber sido llevada a cabo, Señor, en esta semana, Sí, Señor. Señor. En esta semana. Sí, Lo Señor. declaro bajo el poder Aleluya. del nombre de Jesús. Señor, Y en estos últimos días que quedan, para que llegue el 11 de junio, ahora. Señor, En el declaramos nombre de el Jesús. aceleramiento de En el tu nombre de palabra. Jesús. Sí, Señor. Por un cumplimiento mayor, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Tú haces Jesús. posible. Gracias te damos En el en nombre de todo. Jesús. Porque Aleluya. esto es lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mañana, 19:30 horas, te esperamos para que podamos estar juntos nuevamente compartiendo una palabra de